Bueno, es para mí muy grato estar aquí con José Venancio Palacios en este homenaje a Arnoldo Palacios. Vamos a conversar alrededor de su vida, de su obra, que es muy importante para la literatura colombiana, no necesariamente afrocolombiana con ese sesgo, sino en general afrocolombiana. Nosotros aquí vamos a presentar algunas interpretaciones de su vida y de la importancia de su obra, del papel que jugó Arnoldo para la cultura colombiana, de su periplo de más de 50 años en Europa, desde donde ejerció una labor de divulgación de la literatura colombiana, de puente con muchos de los escritores e intelectuales, no solamente europeos, sino también escritores africanos, un elemento que fue muy importante para lo que se estaba forjando en los años 40 y 50 con la generación de Arnoldo y con todo el movimiento que él y Manuel Zapato Olivella y todos los intelectuales de provincia afros que estaban en Bogotá iniciaron a inicios de los años 40. Yo creo que ahí está la gran importancia y la influencia fundamental de Arnoldo Palacios como intelectual, como periodista y fundamentalmente como escritor, como narrador, novelistas, novelas y cuentos que fueron muy importantes para ir configurando esto que ya hoy es una tradición que empieza a ser estudiada y empieza a ser tenida en cuenta en nuestro país. Entonces te agradezco, José Venancio. Gracias, Darío. Y empiezo preguntándote un poco que si tú sitúes como en el campo intelectual que se está forjando con la llegada de Arnoldo a Bogotá, que lo sitúes en esos primeros pasos que da Arnoldo como escritor y como intelectual. Bueno, gracias. Arnoldo llega a Bogotá en los años 40, llega a estudiar primero, a terminar su bachillerato, hace una incursión, empieza a estudiar Derecho, pero abandona, precisamente porque entra en todo ese círculo intelectual que, recordemos, estaba alrededor del Café El Automático, donde se reunían todos estos intelectuales a conversar, a hacer esas tertulias que provocaban o provocaron esa estructuración del pensamiento que aún hoy, digamos, sigue, y ahorita hablaremos de eso, de la denuncia social que hace Arnoldo, Las estrellas son negras, ese pensamiento que empieza a estructurarse en ese momento y que en particular con Arnoldo se da con las publicaciones que él hace, pues, además de la novela, en el semanario Sábado. Y pues que ahí teníamos pues los personajes que ya conocemos, que tú mencionas, Zapato Olivella, García Márquez y bueno, tantos otros. Entonces, ese es como el germen de su desarrollo, que se condensa entonces en la novela En las estrellas son negras, en esta que es publicada en 1949. Recordemos que él hace el manuscrito, lo entrega a la editorial el 8 de abril de 1948, y el 9 de abril sucede lo que todos conocemos, el Bogotazo, y el edificio donde está, creo que estaba al tiempo allí y estaba la editorial, se quema y pierde el manuscrito. Pues obviamente ese fue un golpe fuerte para él anímico, pero tenemos pues la referencia de que, por ejemplo, Manuel Zapato Olivella fue uno de los que lo impulsó a que superara ese escollo de haber perdido el manuscrito y se pusiera a reescribirla. Y en 2 semanas él se pone a reescribirla y consigue recuperar la novela
que se publica el año siguiente, en el 1949. Y pues en 1950 él viaja, él consigue, recordemos también que tiene mucho el apoyo de Diego Luis Córdoba, que era un político chocuano muy importante en ese momento, y Diego Luis Córdoba consigue que el Congreso de Colombia le dé una beca para él poderse ir a hacer estudios en Europa y particularmente en Francia, ¿no? Y me gustaría pues ahorita que habláramos mucho de esa época, años 50 y 60, que creo yo es de lo más desconocido que tenemos en Colombia, de la trascendencia de Arnoldo en la gestación de ese pensamiento anticolonial que se dio en Francia, que tú conoces bien. Sí, muy bien lo que dices, porque el viaje de Arnoldo a Francia coincide con los movimientos anticoloniales, coincide con la llegada de muchos intelectuales africanos, coincide con intelectuales que ya desde antes, desde los años 30, se habían planteado el tema de las negritudes, como Leopold Sédar Senghor, coincide con la agitación que va a generar la aparición de la obra de Frantz Fanon, por ejemplo, coincide con Cheikh Anta Diop, con Guy Servo y con muchos intelectuales africanos que empiezan a encontrarse con los intelectuales latinoamericanos, especialmente con los intelectuales caribeños. Entonces esa etapa es muy importante que la mencionemos, porque va a ser una etapa decisiva en la formación de Arnoldo, en el papel que Arnoldo va a jugar de puente con ese universo intelectual que en el caso colombiano pues estaba muy lejos de poder ser proclive a eso. Eso era tal vez de los entendidos de las minorías, como Arnoldo, como Manuel Zapata Olivella y los amigos de su época. Entonces hablemos un poco de eso. Sí, y no solamente eran africanos, también habían americanos allí. Hay que mencionar a Richard Wright y a James Baldwin, que también dieron fundamento ellos a el pensamiento que se estructuró como la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, que finalmente fue recogida pues por Martin Luther King, y que durante los años 60 pues dio pie a todo ese movimiento afroamericano. Yo, por ejemplo, quisiera resaltar el papel de Leopold Sédar Senghor. Recordemos que fue quien gestó la descolonización de Senegal. Él era poeta, muy amigo de Arnoldo, tan amigo que el hijo menor de Arnoldo tiene el nombre de Leopoldo, en homenaje a Leopold Sédar Senghor. Y él fue presidente de Senegal durante 20 años, ¿no? Entonces, bueno, hay otra cosa muy importante, Darío. Todo ese movimiento se estructuró, es la referencia que yo tengo, que la columna vertebral fue una revista que aún hoy existe, que se llamaba Presencia Africana. Y la editorial. La editorial Presencia Africana, que era donde todas estas personas colaboraban y hacían sus publicaciones y podían difundir su pensamiento, ¿no? Sí, que dirigía Leon Diop. Eso es muy importante, la participación también de intelectuales americanos. En el 54 se hace una reunión para pensar el tema del legado de África, de la diáspora, de lo que significan para el mundo. La reafirmación se hace en la Sorbona y se hace en el salón, en uno de los salones más simbólicos, se hace en el Salón de Car de la Sorbona de París. Ahí sesionan ellos y hay muchos debates, y uno de ellos es el que Du Bois y la inteligencia negra progresista no pueden asistir porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos promueve a otros representantes que fueron los que más impidieron ciertas posiciones y declaraciones de ese congreso, que después se va a hacer en Roma. En el de Roma va a estar Arnoldo. Ahí te cuento la anécdota que me contó él en Cali. Ahí llegó Frantz Fanon, también estuvo en el de París, y ya tenía Los Condenados de la Tierra,
y le mostró los originales a Arnoldo y estaba buscando, dijéramos, cómo publicarlo. Esta información que nos la da en una entrevista que nos da para Conversando hace unos 10 años, es muy importante porque indica el grado de relacionamiento que tenía Manuel con esa inteligencia afro del mundo, los americanos, los caribeños, los africanos, después llegan los brasileños, y después va a haber el Congreso del 74, que es el coloquio Negritudes y América Latina, que precisamente lo convoca y lo organiza Leopold Sédar Senghor con la Universidad Nacional de Dakar. Entonces fíjense ustedes cómo se van generando unas redes intelectuales que en la época, pues acá no se les daba importancia, eran todavía muy, muy marginales, pero hoy en la valoración que se está haciendo de su papel y de la obra de hombres como Arnoldo, tienen una importancia capital. La amistad de él con Manuel en ese sentido fue clave, porque yo creo que Arnoldo, varias veces me lo señaló Manuel, Arnoldo fue un elemento clave para el relacionamiento de Manuel con esos grupos intelectuales. Él era el que le decía, mira esto, mira aquello, tal. Se encontraron en muchos congresos, en muchas partes. Entonces, eso es clave para que sigamos conversando de lo que va a significar pues ese aporte, dijéramos, de ligarnos a una corriente intelectual poderosísima, como es la que se empieza a forjar en Europa, que ya venía alimentada con movimientos como lo del renacimiento de Harlem, que empieza desde los años 20-30. Cuando Manuel va a Nueva York, precisamente busca a Langston Hughes, el poeta de ese movimiento. O sea, ellos empiezan a conectarse, para que nos hables un poco tal vez de la parte más específica de Arnoldo en relación a todo este importante movimiento. Bueno, él se conecta y empieza a publicar en muchos medios franceses, ¿no? Y empieza esas publicaciones pues a darle esa trascendencia como intelectual que provoca, por ejemplo, que se acerquen a él intelectuales africanos. Un día me contó una anécdota que estando sentado en una de estas conferencias, se le acercan unos africanos hablándole en una lengua que él no entendía, y cuando él les contesta en francés, ellos le explican que por su fisonomía creían que era de Benín. Beninense, sí. Entonces, tiempo después, Arnoldo va a Benín y encuentra que mucha de la arquitectura de Benín y muchas de las prácticas, por ejemplo, de la minería artesanal, eran las mismas que él veía en Certegui. Entonces, es muy probable pues que haciendo esa conexión de los esclavizados que fueron traídos del África, quizás muchos venían de allí, de esa zona, ¿no? Porque él fue identificado, como te digo en esa anécdota, por estos africanos. Bueno, y es una forma ya con la anécdota que cuentas de entrar a la importancia que va a tener para el campo intelectual colombiano la conexión con África. Quizás Arnoldo es de los primeros que va, después va Manuel, después va Delia, y por ahí empieza a haber toda una presencia de nuestros escritores que van al África. Por ejemplo, si Manuel no va en el 74 a Dakar y no duerme en la isla de Gorée, pues no hubiese tenido la epifanía que tuvo la noche que durmió en la fortaleza de donde salían los esclavos. Ahí, la puerta del no retorno. La puerta del no retorno, ahí él durmió y en un duerme vela empezó a ver a sus ancestros pasar, y entonces entendió que la novela que estaba escribiendo, que era Chango el Gran Putas, 74, tenía que ser contada desde esa perspectiva y desde esa visión, ¿no?
y realmente es lo que uno encuentra en Changó. Es decir, lo que años después Manuel explicaría, que ahí entendió el lugar de donde tenía que contar la historia, desde los propios esclavizados y sus ancestros, y sus religiones, y sus ideas, y sus saberes, que es lo que está bellamente retratado. Yo comparto con Ivonne Captain Hidalgo, una profesora está ahorita en la Universidad de Washington, una afroamericana, que fue la primera profesora que hizo su tesis de maestría y de doctorado sobre la obra de Manuel, que vino acá a entrevistarlo, que durante el proceso de escritura de su tesis se escribía con Manuel. Hay unas cartas valiosísimas en el archivo de Zapata Olivella en la Universidad de Vanderbilt, conocemos algunas. Eso ayuda a entender cómo intelectuales como Arnoldo y como Zapata eran tan conscientes de que esa diáspora que había llegado aquí de esclavizados no podía dejar de tener una profunda conexión con las regiones de África de donde habían venido, y ese es quizás el gran aporte que ellos le dejan a la tradición afrocolombiana, le dejan al país. Volver ahora a rescatar las relaciones con África, sobre todo con África Occidental, como ha hecho la vicepresidenta Francia Márquez, tiene en buena medida esa visión de la importancia que tenemos que darle a lo que llamamos la tercera raíz de la nacionalidad colombiana. Es decir, tenemos que conocerla mejor, saber quiénes llegaron, cómo llegaron, y ya se están haciendo trabajos muy importantes. Y bueno, hablar de una cosa que creo nos introduce en Las estrellas son negras. Hoy en día, bueno, hay mucha teorización y se ha hecho mucha cosa sobre las perspectivas afrocentradas, que traduciéndola es hablar de todo esto desde adentro, desde la propia tradición, desde las propias culturas. Y Arnoldo, dijéramos, empieza a lograrlo cuando escribe una novela que es pionera en Colombia, que se llama Las estrellas son negras, para que hablemos un poco de todo ese proceso que tú lo conoces muy bien. Sí, bueno, es una novela que tiene 4 libros. El primero se llama Irra, el segundo Ira, Nive, que habla del deseo y del pulso sexual, y el último, La luz interior. Perdón, el primer capítulo se llama Hambre. Entonces empieza hablando de ese fenómeno que a día de hoy todavía existe en nuestra sociedad. Acabamos de pasar un estallido social hace 2 años donde muchos jóvenes manifestaban que en el fenómeno de las ollas comunitarias fue donde pudieron comer 3 veces al día. Es decir que el tema de denuncia social hecho en esa época, estamos hablando de años 40, sigue vigente en muchas capas de nuestra sociedad. El narrar ese fenómeno, bueno, hay otro elemento importante en la novela que es narrada, es un día en la vida del protagonista, que eso tiene un sentido profundo del poder narrativo, digamos, de la visión que tuvo Arnoldo en ese momento, digamos, para poder contar esa historia de esa manera. Entonces, empieza con ese tema del hambre, del desazón que tenía Irra, su personaje principal, un joven de 18 años. En ese sentido también podría ser una novela juvenil, porque narra la historia de un joven de 18 años, que empieza con esa desazón, con ese dolor. Yo cuando hago las narraciones o los comentarios con los niños hablando de la novela, les pregunto, bueno, describamos el hambre, porque es importante, digamos, tener esa conexión con esa cruda realidad que empieza siendo fisiológica, pues con un ardor en el estómago que empieza a subir y que nubla finalmente la mente, y que a Irra pues le provoca como alucinaciones y un deseo, como por ejemplo de matar al intendente.
y después, es decir, se traduce en esa ira. Después tenemos el episodio de Nive, que es ya, digamos, dentro de esa juventud que tenía Irra, ese encuentro con el amor o con su primer deseo hacia una mujer, para finalmente terminar en el cuarto libro, que es Luz Interior, que es esa reivindicación, ese deseo de superarse, de no quedarse en la precariedad que le provocó todo lo que narró en los capítulos anteriores, hasta poder conseguir como una redención, ¿no? Una redención que se da en una escena muy bonita en el río Atrato, donde él se baña, donde él está pensando si irse de su tierra, como algunas veces pensamos. Yo en algún momento lo hice también. Cuando uno enfrenta la adversidad en esta tierra, dice, no, me tengo que ir de acá. E Irra lo pensó en ese momento, y finalmente, después de bañarse en el río Atrato, decide quedarse. Digamos, ese capítulo de Luz Interior es realmente el sumum de la redención y de cómo superar la adversidad. Entonces, hay muchas personas y muchos críticos, y quisiera, Darío, que habláramos de eso, Sí. porque hay muchas personas que dicen que esta novela es pornomiseria, o hay cierta intelectualidad colombiana que rechaza a Arnoldo por eso, por narrar, porque un escritor negro narrara el hambre, pues les parece inconcebible. Un fenómeno que aún existe, como hemos dicho. Entonces, y aún hoy, en 2024, seguimos leyendo cosas que hablan de ese rechazo de cierta intelectualidad a esa forma cruda como Arnoldo narró, sin ir más allá, porque, como lo hemos comentado muchas veces, esa intelectualidad muchas veces hace o emite sus conceptos sin leer la obra en profundidad, hablan de oídas, o comentarios que alguien hizo comienzan a reproducirse una y otra vez. Entonces, ¿por qué no nos comentas también tu mirada sobre esa parte? Sí, eso es lo que los críticos llaman las interpretaciones congeladas, que se vuelven generales, se dicen y se repiten hasta el cansancio sin leer los textos. Y eso lo hemos visto en 2 o 3 artículos de prensa bastante desatinados en ese sentido, en la cual uno lo primero que colige es que no se han leído la obra. Entonces, en Colombia hay una tradición crítica impresionista de prensa que descalifica con generalidades las obras sin haberlas leído. Decir que Las estrellas son negras es pornomiseria, entonces podríamos decir lo mismo del coronel no tiene quien le escriba, porque desde que empieza el relato no tienen sino las últimas cucharadas de café para seguir sobreviviendo. Y cuando ya llegan al máximo del desespero, porque la pelea de gallo no va a funcionar y todo el lío, y no llega la carta de jubilación, él le hace la contestación más terrible a su mujer: ¿qué vamos a comer hoy? Y ustedes ya saben la respuesta, que fue cuestionada por la Academia de la Lengua Colombiana por ser una palabra vulgar y soez. O sea, en el fondo, la novela de García Márquez también es sobre el hambre. En otro tratamiento, en otro contexto, hay una alternativa que es el gallo, y las posibilidades, uno se va enterando de que el terrateniente lo quiere cercar, no le quiere ayudar, el hijo que han matado es porque ha estado repartiendo pasquines, porque hace parte de la oposición. Bueno, tiene una connotación, pero esa misma connotación también está en Las estrellas son negras y con mucha profundidad. Esa sería la primera cosa que desvirtuaría por irresponsable y por superficial esa calificación que hicieron algunos críticos de la novela recientemente en la prensa colombiana, especialmente un articulista del periódico El Colombiano. La segunda cosa que quiero decir, que reafirma
el tema que estoy señalando de la poca lectura y la poca atención que se hace ya en términos textuales, narrativos de las obras, es el tema técnico. Si se quiere, desde el punto de vista técnico, la primera novela pionera de la renovación estructural de la novela colombiana se llama Las estrellas son negras. Gabo, que era una esponja, la leyó y seguramente aprendió muchísimo, porque yo le pregunté a Arnoldo en Cali, Arnoldo ya había leído a Joyce, y entonces logra una cosa que Joyce, todo sucede en un día, como sucede el Ulises de Joyce. O sea, eso es absolutamente renovador en la literatura colombiana. Esa concentración temporal es un aporte técnico que nadie había hecho, y quien lo hace es Arnoldo Palacios en 1949. Cuando alguien lo elogió en Bogotá, le cayeron encima y decía, en ese sentido es una novela extraordinaria. El tratamiento del hambre tiene una perspectiva psicológica, a veces dostoyevskiana, extraordinaria, que tampoco lo ven los críticos porque no la han leído. Luego entonces no se toman el trabajo de situar textualmente lo que esa narrativa está significando, porque estamos hablando de que se publica en el 49 y él la escribe en el 48. Si ustedes ven la narrativa colombiana de ese momento, está muy marcada por un molde realista naturalista, ¿no? Que es válido, Osorio Lizarazo y todo esto. Yo creo que el cambio que le hace a esa tradición Arnoldo es ese, es desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del tratamiento del personaje, desde el punto de vista de la asimilación del lenguaje popular chocuano, que lo hace con una capacidad y una belleza literaria extraordinaria. Entonces, eso creo que hay que replantearlo. Yo estoy escribiendo un ensayo exclusivamente sobre eso, un poco para resaltar ese aspecto y ver lo que hizo después, ¿no? La selva y la lluvia, y una cosa que tenemos que hablar ahorita, que es este libro que Arnoldo nos lo dio cuando estuvo en Cali, se lo publicamos en la Universidad del Valle junto con el Ministerio de Cultura, que se llama Buscando mi Madre de Dios, para que hablemos un poco de esta obra y lo último, Venancio. Sí, de acuerdo. Bueno, no quiero dejar, quisiera cerrar haciendo énfasis en lo que tú dices de el tema del valor lingüístico, ¿no?, que se encuentra en las estrellas negras. Y estoy ansioso de leer el artículo, el ensayo que vas a hacer, porque es importantísimo. La recuperación que él hizo de esa forma de hablar particular en el Chocó. Bueno, Buscando mi Madre de Dios, él la escribe, es una autobiografía, la escribe ya bastante mayor, yo creo que ya superaba los 70 años, y entonces ahí hay un primer rasgo, digamos, de admirar, que es el prodigio de su memoria, porque empieza a contar sus recuerdos, incluso desde cuando estaba muy niño, muy pequeño, en su casa, pues recordemos que sufría la poliomielitis, entonces eso le impedía caminar, entonces todos los cuidados que la familia le profesó, dónde lo llevaron, toda la medicina natural. Entonces habla, por ejemplo, de esas prácticas de medicina natural que aún a día de hoy tenemos en Certegui. Tenemos una mujer, debe tener unos 90 años, se llama Gorgonia, le dicen la Pegahuesos, y la casa de Gorgonia en este momento es prácticamente un hospital. Todo el que tenga una picadura de culebra, el que se rompa una pierna, que tenga una luxación, en toda esa zona del San Juan, del medio Chocó, llega donde Gorgonia. Y Arnoldo cuenta esas cosas acá, ¿sí? Es un libro que habla de la memoria, del mundo mágico religioso. Nosotros en esta labor de divulgación de la obra de Arnoldo hemos sacado, por ejemplo, este capítulo que es el señor Exeomo,
que habla de las creencias que hay en el Chocó. Este es un santo muy importante para los chocuanos. Tiene un templo de peregrinación en Raspadura, que es una población que está muy cerca a Ismina, que cada año se llena, es una cosa impresionante, y Arnoldo describe perfectamente acá qué es lo que significa el señor Exeomo para los chocuanos. Entonces, este libro rescata todo eso. Bueno, y hablemos también de qué significa Buscando mi Madre de Dios, que es una expresión chocuana cuando una persona sale a buscar su pepita de oro en la minería artesanal que le va a dar el sustento por los próximos días. Entonces, buscar mi Madre de Dios es eso, es salir a buscar el sustento del día a día. Entonces, el libro habla de todas esas tradiciones del mundo mágico religioso, de las anécdotas que le contaban sus tíos, de su primo José Lao, que, por ejemplo, tienen un capítulo muy bonito o un fragmento muy bonito, porque Arnoldo le encontró un día la Biblia y en ese momento, cuando estaba muy joven, existía la tradición de que la Biblia no se podía ni tocar. Y José Lao, que era un escritor, primo familiar, le dijo que no había problema en tocar la Biblia, y Arnoldo se leyó la Biblia. Y hace entonces también una recuperación del valor de los libros, como un objeto que no tiene por qué ser intocable. Hay un texto que escribió Arnoldo sobre que el libro era un ser vivo, y ese pequeño texto fue leído hace poco por Irene Vallejo en la inauguración de esta Filbo, y fue muy emocionante pues escuchar en la voz de Irene ese aporte de esa mirada de Arnoldo a la visión pues que tiene de los libros y de la literatura, y todo eso está acá en Buscando mi Madre de Dios. Tú lo entrevistaste mucho, y bueno, yo tengo que agradecerte también en nombre de la familia que le hayas dado ese apoyo, ese homenaje que se le dio en la Universidad del Valle, que fue muy importante para él anímicamente. Él me habló mucho de eso. Algunas de las fotos que vemos por ahí las hicimos después de eso. Son fotos, y quisiera mencionar eso de que estamos en el año del centenario. El Ministerio de Cultura, rompiendo muchas tradiciones, ha conseguido que las efemérides estén dedicadas a Arnoldo, como están dedicadas a La Vorágine y a otros autores, pero le ha dado mucha relevancia. Y entonces necesitamos pues que ese legado de estos dos libros, sobre todo, es lo que creo yo que tenemos que divulgar, llegue a las nuevas generaciones como un elemento inspirador, ¿sí? Y sobre todo a las nuevas generaciones del Pacífico, que tienen referentes pues en una zona muy signada por la violencia, tienen otros referentes, y hay que presentarles estas referencias para que ellos encuentren inspiración ahí. Sí, bueno, retomo lo último que has dicho con relación a mi Madre de Dios. Yo creo que pocas autobiografías tienen la calidad literaria, humana y la profundidad de esta de Arnoldo Palacios. Creo que es uno de los libros más hermosos que escritor colombiano alguno haya escrito sobre sí mismo, porque es un viaje al interior del Chocó, al interior de su cultura, al interior de esos hombres y mujeres que luchan en ese territorio por su Madre de Dios, por salir adelante, por el trabajo. Es realmente un homenaje al pueblo chocón. Creo que es extraordinario, y sí comparto la idea de que hay que hacer que la novela la lean las nuevas generaciones. Nosotros le tenemos una web en el Centro Virtual Isaacs, que es bastante consultada. Tenemos que alimentarla más con estas fotografías, hablando de la obra, con fragmentos de la obra, que empiecen a circular, dijéramos, para que ya no haya disculpa, que las nuevas generaciones puedan acceder, dijéramos, a los libros de Arnoldo. Yo creo que eso es. Y dos, para ir finalizando,
es la importancia de rescatar, que te lo hablaba en una comunicación que tuvimos hace más de un mes, de las cartas de Arnoldo con figuras nacionales e internacionales. Fue muy amigo de Leopold Sédar Senghor. Ustedes no se imaginan la importancia que tiene rescatar esa correspondencia, o lo que él recordaba, por ejemplo, de Alioune Diop, de Presencia Africana en París, y seguramente por ahí va muchas cartas con intelectuales, porque eso nos va a permitir a los estudios de la literatura colombiana eso. Yo estoy metido en un proyecto de hacer la historia crítica de la literatura colombiana, que recoja todas sus voces, todas sus regiones, que dé cuenta de un país tan variado, tan pluricultural y multiétnico, con tantos territorios que realmente habían sido abandonados o poco tenidos en cuenta. El Chocó es uno, y todo el Pacífico hasta Nariño, la Orinoquía es otro, la Amazonía es otro. Entonces, hay regiones aquí que tienen una gran tradición y que hay que colocar, dijéramos, en el diálogo con todas las demás y dándole el peso y la importancia de vida. No se trata de hacer por hacer un elogio de ahora del norte, no. Se trata de, con juicio crítico, con rigor, colocarla en el contexto que se merece, en lo que aportó. Eso es lo que hay que hacer de manera juiciosa, seria y responsable con la literatura colombiana, sobre todo con la que queremos que hoy tengan nuestros jóvenes, nuestras nuevas generaciones, las actuales por supuesto, pero todas las generaciones tienen que dejarle a las que siguen algún aporte, y esta generación, las de ahora, tienen que dejarle a los jóvenes y a las que vienen por lo menos una visión distinta, diferente, radicalmente nueva de lo que ha sido la literatura y la cultura colombiana, en donde el rescate de todas estas voces como la de Arnoldo está al orden del día. Eso sería pues lo que yo diría para ir cerrando, Venancio. Sí, para la recuperación de esa memoria, pues estamos haciendo un trabajo con los hijos franceses de Arnoldo, que tienen su archivo. Ellos conservan un baúl lleno de manuscritos y de cartas, y yo ya he hablado con ellos. Me han dado, por ejemplo, un dato. Existe un documental, yo te lo comenté, un documental hecho sobre Frantz Fanon, donde un documental francés, donde entrevistan a Arnoldo. Entonces estamos detrás de eso para traer esa información y poderla tener aquí a disposición de todos los investigadores. Bueno, les agradezco a quienes están aquí, a quienes nos están atendiendo en la transmisión vía streaming, y por supuesto, la ventaja hoy de las tecnologías de la información es que esto queda grabado y lo vamos a subir en las distintas redes sociales, en la web del Centro Virtual, en la web del Ministerio de Cultura, para que los jóvenes, los estudiosos puedan acceder a este material, porque lo que hemos hablado aquí con Venancio es de un valor extraordinario para conocer mejor la figura de Arnoldo. Entonces les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias, Darío, muchas gracias a todos.